Continuamos con este curso bíblico y entramos en esta segunda sesión en la cual descubriremos quién fue el autor de la Biblia y la forma en que fue escrita. ¿Quién la escribió? ¿Lo escribió directamente o se sirvió de instrumentos humanos? ¿Cómo se puede comprobar que fue Dios el que hizo redactar la Biblia? Introducción. Todo libro tiene su autor, y según como sea el autor, así será el libro. Cabe preguntarnos, ¿quién escribió este maravilloso libro de la Biblia? ¿Lo escribió directamente o se sirvió de instrumentos humanos? ¿Cómo se puede comprobar que fue Dios el que hizo redactar la Biblia? Cuenta una historia que un hombre preguntaba a una mujer: ¿cómo puede usted probar que la Biblia es palabra de Dios? ¿Es que Dios habló con usted? La mujer le respondió señalando con la mano el sol: ¿puede usted demostrarme que eso que se ve allá es el sol? Sí, señora. La mayor prueba de que es el sol es que me da luz y me da calor. Muy bien, dijo la mujer. Así pasa con la Biblia. La mejor prueba de que es palabra de Dios es que ese libro me da luz, pues me ilumina lo que debo hacer, y me da calor, pues me anima a amar a Dios y al prójimo. Esa es la prueba de que la Biblia sí viene de Dios. Ese libro hace milagros de iluminación y de cambio de quien lo lee. Pero ¿Dios se sirvió de instrumentos humanos para llevar su palabra? A estos instrumentos los iluminó y les respetó su estilo y su temperamento, su cultura y su personalidad, y el sello de la clase social a la que pertenecían. Número 1. ¿Quién escribió la Biblia? El autor es Dios, pero Dios se sirvió de unos instrumentos que solo escribían lo que Dios les inspiraba, pero respetándole su modo de ser, su temperamento y su condición social. ¿Qué es una inspiración? Inspiración es un deseo que nace de la persona y que lo impulsa a realizar algo. Hay inspiraciones humanas, cuando proceden de las facultades humanas. Por ejemplo, un cuadro, una escultura, un libro, una poesía. Y hay inspiraciones divinas, cuando proceden de Dios por conducto del Espíritu Santo y lleva al hombre a ejecutar algo que Dios le inspira y como Dios le inspira. De esa última hablaremos aquí. Dijimos que Dios respetó a los escritores sagrados, influidos por las costumbres y cultura de los países en los que vivían, dejando huella de su estilo, temperamento, personalidad e incluso de la clase social a la que pertenecían o al oficio que desempeñaban. Así, por ejemplo, San Pablo muestra su temperamento impetuoso, San Juan místico y sereno, San Marcos detallista, Lucas como buen médico nos revela a un Jesús lleno de misericordia. La mayor parte de los autores del Antiguo Testamento son desconocidos para nosotros, cosa comprensible, ya que la literatura antigua era anónima, pues las composiciones, tanto orales como escritas, pertenecían a la comunidad y no a los individuos. Muchos escritores, además,
se basaron en la tradición oral, por lo que algunas obras se atribuyen a aquel autor que más haya influido en ella. Así ocurre, por ejemplo, con el Pentateuco, que se atribuye a Moisés, siendo que él es solo autor de su núcleo fundamental. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia, antes de ser escrita, fue una enseñanza oral. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación, desde tiempos muy antiguos. Nosotros estamos acostumbrados a leer y escribir y no comprendemos el mundo oriental antiguo, en donde no se escribía, sino que solo se memorizaba. Esta transmisión oral se facilitaba porque se hacía en verso, con cierta cadencia musical que ayudaba a recordarla. Más tarde, estos autores sagrados la escribieron en cueros de res, largas tiras de cuero llamadas pergaminos, que se enrollaban en 2 cilindros de madera. Cada rollo era un libro. Se escribían con plumas de ave untadas de tinta. También se escribieron las antiguas Biblias en papiros, que eran láminas sacadas de una planta egipcia llamada papiro. Más tarde vinieron los códices, que son manuscritos muy antiguos que contienen texto de la Biblia. Hay en el mundo más de 1140 manuscritos bíblicos. Varios de estos códices son del siglo IV. Los más famosos están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. En 1859, el sabio alemán Tischendorf encontró en un antiquísimo monasterio del monte Sinaí unos pergaminos magníficamente escritos, donde está todo el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo. Son 346 páginas escritas con pluma, hace 16 siglos, en mayúsculas todo, sin puntos ni comas. Es el famoso Códice Sinaítico. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? 3 son los idiomas en que se escribió la Biblia: hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua propia de Israel. Sin embargo, más tarde el arameo suplantó el hebreo, siendo un dialecto de este en el que Jesús hablaba a su pueblo. Finalmente, en griego se escribieron algunos libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo, exceptuando el Evangelio de San Mateo, que se escribió en arameo. ¿En qué géneros literarios se escribió la Biblia? Hay diferentes formas de expresión de la Biblia, que llamamos géneros literarios: novelas, alegorías, fábulas, parábolas, poemas, leyendas, refranes, metáforas, simbolismos, hipérboles, antropomorfismos. Cada vez que leamos la Biblia, tenemos que tener en cuenta estos géneros literarios para saber distinguir entre fondo, ideas y forma, entre la realidad y la ficción, entre el núcleo histórico y el ropaje literario que lo expresa. La lengua semita, hebrea y arameo usa mucho las imágenes. Por eso encontramos en la Biblia imágenes como, por ejemplo, el fruto del árbol del paraíso, la creación de Eva de la costilla de Adán, la fuerza en el cabello de Sansón, la ballena que se tragó a Jonás, etcétera, etcétera.
Lo importante es fijarnos sobre todo en el fondo, es decir, en el mensaje que encierra ese ropaje literario, o ese hecho narrado, o esa poesía hermosa. Los géneros literarios que encontramos en la Biblia son estos: historia, de tipo poético popular, por ejemplo, Génesis; de tipo formativo, Reyes; de tipo anuncio, Evangelios y Hechos; ley, textos que recogían normas y costumbres por las que se regía el pueblo, por ejemplo, Levítico; profecía, revela la existencia de un mensajero que habla en nombre de Dios; lírica, expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor, con un lenguaje simbólico y religioso, por ejemplo, Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones; sabiduría, se refiere a las narraciones de experiencias de vida. Son reflexiones sobre diversas realidades de la vida, sobre los grandes interrogantes de los hombres, formulados por sabios y pensadores. Por ejemplo, Proverbios, Job y Eclesiastés. Cartas, escritos enviados por un remitente a un destinatario. Cartas proféticas, reales, temáticas, acción apostólica, como son las de San Pablo. Apocalíptica, relato de las revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños, expresados en formas enigmática y simbólica. Al final de la historia, el bien triunfará sobre el mal. Midrash consiste en ir haciendo una reflexión religiosa acerca de hechos que la tradición narra, para sacar de ellos lecciones de santidad. Por ejemplo, los libros de Tobías, Jonás, Ruth y Judith. Hasta aquí esta segunda sesión de este curso bíblico que llevamos a cabo. Acompáñame en el siguiente video para seguir profundizando en los conocimientos de la Biblia. Que Dios te bendiga.